Estoy de regreso en este 2021 después de unas no sé si merecidas, pero definitivamente sí muy necesarias vacaciones. Necesitaba desintoxicarme de tanta saturación de información. Llevamos apenas 11 días de este 2021 y sin duda comenzó muy agitado. Desde la nueva cepa de coronavirus, el repunte de contagios y muertes en nuestro país, la irresponsabilidad de gato de aquel tomándose, ahí sí, sus merecidas vacaciones, según el inútil de su jefe. En terrenos internacionales, la toma del Capitolio en Estados Unidos y la eliminación de las cuentas en redes sociales del señor Naranja. En fin, insisto, y apenas llevamos 11 días. No hablaré de todo, puesto que tomaría mucho tiempo, así que me centraré en un tema que en particular llamó más mi atención. Tapaderas, alcahuetes, cortinas de humo, simuladores neoliberales. Con esas palabras tan cultas y sabias calificó el remedo de presidente Andrés Manuel López Obrador a los organismos autónomos del Estado mexicano tras plantear la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, el INAI. Para no variar, durante uno de sus shows cómicos mañaneros, el jumento mayor, ídolo de los prófugos del ácido fólico, dijo que los gobiernos de Vicente Fox y Enrique Peña Nieto clasificaron información como la condonación de impuestos a grandes empresas y el caso Odebrecht. Al plantear la desaparición del INAI, dijo que todos los medios están a favor de estos aparatos porque esto es lo que crearon para la simulación durante el periodo neoliberal. Pero a ver, como dijera Jack el Destripador, vamos por partes. ¿Cuál es la función y la importancia del INAI y por qué está causando tanta polémica la diarrea verbal del inútil de Palacio Nacional al respecto? El INAI es un organismo autónomo constitucional cuya labor es garantizar el acceso a la información pública, un derecho constitucional. En este sentido, se encarga de que el Poder Ejecutivo, el presidente y las secretarías, el legislativo y el judicial, además de cualquier otra autoridad federal, cumplan con entregar la información pública que le soliciten los ciudadanos. Otros sujetos obligados a dar información a través del instituto son los propios órganos autónomos, los partidos políticos, los fideicomisos y fondos públicos, antes de que desaparecieran, claro está, y sindicatos o cualquier persona, física o moral, que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad. Cualquier persona puede solicitar información pública a las autoridades, como salarios, documentos oficiales o el manejo de recursos, sin justificar por qué la quiere. En pocas palabras, el INAI funciona como una instancia que instruye a las autoridades a cumplir con sus obligaciones de transparencia y rendición de cuentas. Las solicitudes de información son una forma de vigilar o mantener el escrutinio sobre el poder público, nuestros gobernantes, con plazos definidos para obtener una respuesta y mecanismos para reclamar, por medio del INAI, ante respuestas insatisfactorias. Por ejemplo, para la investigación sobre la estafa maestra, que evidenció un esquema para eludir la ley de adquisiciones, se contó con información de más de 500 solicitudes y 200 recursos de revisión interpuestos ante el INAI resueltos por el organismo. En el caso Odebrecht, el INAI puso a disposición la información pública relacionada con las investigaciones que se siguen en torno a posibles hechos de corrupción que involucran a la empresa brasileña Odebrecht y autoridades de distintos países de América Latina. En otras palabras, si no existiera el INAI, difícilmente nos hubiéramos enterado de los casos anteriores y otros tantos para exhibir las porquerías de quienes ostentan el poder, llámese PRI, PAN, PRD o en este caso, sí, Morena. En definitiva, las funciones del INAI no pueden ser reemplazadas. Si bien es cierto que tiene aspectos que deben mejorarse en su funcionamiento, su creación no fue para simular combate a la corrupción. Por el contrario, surgió del proceso de democratización y es el resultado de años de trabajo desde la sociedad civil para generar este espacio y este contrapeso de apertura gubernamental y transparencia del Estado, independientemente del gobierno en turno. Dentro de las genialidades que planteó el héroe del pueblo, ni bueno ni sabio, fue que el INAI recaiga ya sea en la Secretaría de la Función Pública, la SFP, o en la Auditoría Superior de la Federación, la ASF. Háganme el favor, Irma Heréndira Sandoval y John Ackermansiones deben estar brincando de gusto. La Secretaría de la Función Pública es un órgano subordinado al Poder Ejecutivo y tiene una tarea distinta a la del INAI. Su labor es la fiscalización, evaluación, control interno, auditoría y vigilancia únicamente de Administración Pública Federal, es decir, se encarga de vigilar que los servidores públicos federales se apeguen a la legalidad durante el ejercicio de sus funciones y sanciona a quienes no lo hagan así. O por lo menos en teoría eso es lo que debería hacer, pero con doña Heréndira al frente es bastante complicado, ¿verdad? Por otro lado, la Auditoría Superior de la Federación es un órgano técnico especializado de la Cámara de Diputados, a quien entrega información.
Se encarga de fiscalizar a los 3 poderes de la Unión, órganos constitucionales autónomos, estados y municipios o cualquier entidad, persona física o moral que haya captado, recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos públicos federales. De tal forma que entregarle a otra instancia la labor de garantizar el derecho a la información sin autonomía, y repito, sin autonomía, elimina por completo el esquema de contrapesos. A ver si queda más claro. Cuando el Ejecutivo Federal, o sea, el inútil del presidente, no entrega la información, apelas ante el INAI. Si se elimina, entonces, ¿a quién apelarías? ¿Ante el mismo gobierno? ¿El gobierno no te entrega la información y le tienes que pedir al mismo gobierno que revise la decisión? No tiene sentido. Simple lógica. Ni la Secretaría de la Función Pública ni la Auditoría Superior de la Federación pueden ni deben sustituir al INAI, dado que por su propia naturaleza necesita autonomía, para que como ciudadanía tengamos certeza de que sus decisiones son independientes al poder político. Para que tengamos una idea de la importancia y trascendencia de este organismo, actualmente el marco legal de acceso a la información en México está calificado como el segundo mejor en todo el mundo según el ranking de derecho a la información, RTI por sus siglas en inglés, elaborado por Access Info Europe y Center for Law and Democracy, aunque seguro que Lopitos tiene otros datos. Ahora bien, en caso de cumplirse la propuesta del jumento de desaparecer el INAI, tanto el acceso a la información como el cuidado de datos personales, 2 derechos fundamentales, estarían en riesgo inminente y se violarían los artículos 1, 6 y 16 de la Constitución. Según el artículo 6 de la Carta Magna, el derecho a la información será garantizado por el Estado. Para ello, y cito textual, la Federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados en los términos que establezca la ley. Por lo tanto, se trata de un organismo que defiende derechos humanos y es fundamental y prioritario garantizar su autonomía, su independencia, su imparcialidad e incluso su capacidad presupuestal. Sin duda, eliminarlo implicaría un retroceso bastante grave en términos de ejercicio de derechos humanos. ¿O será que eso es precisamente lo que se está buscando? Ahora fíjense, veamos la incoherencia de lo que dice este sujeto y la realidad en lo que va de su desgobierno. Escuchemos la manifestación de su encefalomierdosis. Porque todos estos aparatos administrativos los crearon para simular de que se combatía la corrupción, para simular de que había transparencia, para simular de que no había impunidad. Todo fue una farsa. Suena muy bien, si no fuera por unos pequeños detallitos, animal. Durante esta administración se han reservado información, o se ha escondido, sobre algunos casos cobijándose en el argumento de que es por seguridad nacional. Uno de ellos es la construcción de la refinería de Dos Bocas. Se reservaron por 5 años las licencias, constancias de uso de suelo, autorizaciones, permisos, registros y estudio de impacto ambiental. Esto provocó que el INAI pidiera a Pemex entregar todos estos datos. Mientras, la Secretaría de la Defensa Nacional también reservó por 5 años los partes informativos sobre el operativo para capturar a Ovidio Guzmán, pues aseguró que distribuir estos datos se puede comprometer la seguridad nacional y la seguridad pública. Qué conveniente, ¿no? También se reservó la información sobre el diseño, construcción, operación y finanzas del aeropuerto de Santa Lucía, pues consideraron que estos son asunto de seguridad nacional. Otro caso fue la reserva hasta 2028, sí, escucharon bien, 2028, que hizo el Centro Nacional de Inteligencia sobre el expediente que tiene del expresidente de Bolivia, Evo Morales, ya que aseguró que revelar nombres de personajes, organizaciones y acciones del ámbito internacional afectaría las relaciones bilaterales. Por otra parte, también se ha reservado información sobre actividades financieras de Morena. Y hay otros tantos, pero creo que con eso nos podemos dar una idea del por qué el interés por desaparecer dicho organismo, ¿no es así? La sola noticia dada por López Obrador es lamentable, por decirlo menos. Es echar atrás el esfuerzo de décadas por parte de la sociedad civil. Se trata de un logro histórico y a favor no solo de la sociedad y los periodistas, sino de la democracia. El periodismo se vale de expedientes, datos y archivos públicos para contar la verdad a la opinión pública y que sea útil para la toma de decisiones del país. No queda duda que López Obrador y Morena son la desgracia de México. Reflexionen su voto para el próximo mes de junio. Como dijo el conde de Mirabeau, el mayor peligro de los gobiernos es querer gobernar demasiado. Recuerda que puedes hacer tu donativo vía PayPal. Encuentra el link en la caja de comentarios. Gracias.
Síguenos en nuestras redes por Alterno 180. Espero tus comentarios. Suscríbete y presiona la campana para recibir nuestras notificaciones.